La estación orbital virgen de la Tierra giraba en silencio alrededor de un mundo que ya no recordaba su olor. Las placas solares, como alas negras, pescaban la luz de una estrella que castigaba con un brillo pálido y distante. A través de un ventanal blindado, la ciudad en ruinas en la superficie parecía un mapa de heridas, un mosaico de incendios apagados y ríos de polvo. El capitán Marco Salcedo se apoyó contra el borde frío de la compuerta. Tuvo la advertencia en la mano, un informe breve, seco, sin piedad. 7 líneas que describían un fenómeno biológico y un peligro social. Una hembra cesia en estado de celo podía alterar patrones de comportamiento humanos y provocar contagios emocionales. Violencia en las colonias y un deseo primitivo de protegerla o arrasarla. Le advirtieron de la alien en celo. Su reflejo en el vidrio estaba fragmentado por cicatrices del combate, por las finas grietas que habían empezado a tejerse cuando el micrometeorito impactó la cubierta. Afuera, las luces del hangar parpadeaban. Adentro, la estación respiraba con la cadencia monótona de máquinas que mantenían a cientos de personas, familias, técnicos, niños con ojos llenos de planetas, suspendidas en su rutina. Un murmullo metálico, el aire acondicionado regulaba una temperatura que pretendía asemejar la memoria de la Tierra. Marco recordó la voz de su madre llamándolo por la noche desde el pasillo de una casa que ya no existía. Esa memoria era pequeña y cortaba como una hoja. La Cecie no era un monstruo en los informes, sino un ser que brillaba. Sus bioluminiscencias se encendían en patrones de concierto y su fase de celo hacía que esas luces siguieran ritmos que podían desencadenar impulsos. La advertencia hablaba de vulnerabilidad, la hembra atraía, seducía, pero también ponía en jaque la estabilidad de una estación donde la disciplina era la línea que separaba la vida de la nada. El puente de mando olía a café frío y cables. Marco miró la compuerta que ahora sostenía abierta con una mano. No era una decisión técnica. Era un acto pequeño que resonaría como detonación. El eco de aquella noche en la Tierra, un niño sentado en el suelo tocando una tecla de piano que vibró hasta llegar a su oído, una bandera quemándose en revista, el beso de una mano que prometía volver. Aquellas cosas eran la razón por la que en el consejo decían no. Por eso, la advertencia no fue solo un adjetivo clínico, fue una súplica encubierta. Los humanos no rezan. Actúan. Abrió el sello de contención por compasión y por curiosidad. La compasión era su defecto, la curiosidad, su condena. El corredor que condujo a la esclusa había sido puesto en cuarentena. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo. Sus oficiales colocaron lastres, lecturas biológicas se proyectaban en un holograma, la estación completa observaba en una mezcla de temor y fascinación. La Cecie, cuando finalmente cruzó la línea del escotillón, lo hizo como si entrara en una catedral. Su cuerpo era una sinfonía de membranas y pliegues, su piel contendía con la luz de la nebulosa exterior y la devolvía en ondas. No rugió. No atacó. Se dejó ver. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Al ver la fragilidad en sus movimientos, Marco pensó en promesas que había hecho a quien ya no estaba, en un hombre que juró proteger, su hija, perdida en el éxodo planetario. Esa promesa lo hizo humano antes que comandante. El asombro inicial fue un lujo breve. Las cámaras internas transmitieron imágenes y la estación se dividió entre quienes querían mantener la presencia para estudiar la fisiología cesie y quienes exigían su expulsión inmediata. En los módulos de la bodega, técnicos anotaron patrones de frecuencia lumínica, en las cocinas, la gente murmuró oraciones sin fe. El ecosistema emocional de la Virgen de la Tierra empezó a cambiar. Algunas tripulaciones quedaron hipnotizadas por las oscilaciones de la Cecie, otras reaccionaron con ira y miedo. La Cecie buscaba algo que los datos no podían definir. Se acercó a una ventana y miró hacia abajo, hacia la herida que era el planeta. Sus ojos eran pozos que reflejaban mapas de la vida y, por un instante, la estación entera parecía escucharlos. En la intimidad del cuartel, Marco encontró un viejo grabador con una melodía que sonaba a casa.
Era un fragmento de piano que su hija había tarareado alguna vez. Lo sostuvo contra el pecho como si esa vibración pudiera reacomodar su juicio. La música activó memorias amplias y dolorosas, un parpadeo de risa, una máquina de hacer pan, una foto doblada por la humedad del tiempo. El dolor vino con un sabor a metal. En la noche, soñó que la ciudad en la tierra era un piano partido en teclas, tocó una nota y la ciudad entero se elevó como una sinfonía rota. Los biólogos de la estación propusieron pruebas que la Ceci aceptó con una curiosidad que rozaba la inocencia. No había ferocidad en su acercamiento. Había la voluntad de un hermano que busca el refugio. Sin embargo, la fase de celo la hacía imprevisible, destellos lumínicos que alteraban la frecuencia cardíaca humana, cambios en el olfato, recuerdos que se volvían más nítidos o dolorosos según la proximidad. El universo contuvo el aliento. Un técnico, con lágrimas en la cara, recordó a su madre. Un comandante recordó la risa de su hija. La Ceci no manipulaba palabras, manipulaba ecos. Decisiones administrativas llegaron como relámpagos, qué protocolos activar, si evacuar la estación, cómo proteger a los niños. Pero cada orden encontraba una resistencia, había quienes veían en la hembra una oportunidad para aprender, una ventana a conocimientos que podrían curar enfermedades o revelar rutas de viaje entre nebulosas. Había quienes veían la posibilidad de un arma biológica. La estación era un tablero con piezas humanas que no sabían si mover. Marco cerró los puños y pensó en el silencio de su casa, en la promesa que repetía como talismán, proteger. Mientras tanto, la Ceci buscó a los niños. No por instinto depredador, sino por una curiosidad primitiva que reforzaba la naturaleza humana, los pequeños conservaban ritmos, patrones, sonidos que la calmaban. Cuando se sentó cerca de un conjunto de huérfanos, sus membranas emitieron flecos de luz que recordaron a un amanecer en la tierra que solo existía en fotos. La nostalgia es un animal que no envejece. Un niño colocó una pequeña figura frente a la Ceci, ella la tocó con una extremidad suave y la dejó intacta. La estación observó y se estremeció. Pero la biología no entiende de promesas. En un turno, la Ceci entró en una subfase del celo que aceleró los estados emocionales de aquellos que la rodeaban. Hubo besos robados, heroísmos temerarios, discusiones que degeneraron en puñetazos. Un técnico intentó llevarla a una cámara segura y recibió una descarga lumínica que cambió su pulso. Otro intentó proteger a un grupo de civiles y cayó con una laceración en la cara. Los sonidos metálicos de heridos resonaron por las placas. La estación aprendía que la cercanía podía destruirla tanto como salvarla. El consejo exigió ya, contención o ejecución. Marco sintió el peso de una decisión que no se medía en minutos sino en vidas. Su mano, sobre el tablero de mando, se volvió dura como piedra. Los humanos no rezan. Actúan. Actuó por promesa, por memoria, por esa última imagen de su hija tocando una tecla que sostenía el mundo. La traición llegó envuelta en burocracia. Un grupo de mercenarios que trabajaban para intereses corporativos vio en la Ceci una llave hacia tecnologías de bioluminalidad. Contactos en la estación ofrecieron un intercambio, acceso contra silencio. Se planeó una transferencia nocturna, una apertura fraudulenta de la esclusa que permitiría que agentes corporativos la sacaran sin la observación del consejo. La estación, que había sido un lugar de rutina, ahora era un laberinto de sombras. Una cámara mostró a la Ceci acercándose a la compuerta justo cuando manos extrañas intentaban girar los mecanismos desde el exterior. Nadie habló, el metal crujió. Marco descubrió la maniobra por un informe filtrado. No hubo gritos en la sala de mando, solo el sonido amortiguado de sus botas al cruzar el pasillo. La decisión que habría tomado con calma ahora debía ser instantánea. Ordenó sellos, envió a un equipo, pero la velocidad del plan enemigo fue igualada por la astucia de aquellos que defendían la estación. La confrontación fue breve y vistosa, láseres que rasgaron paneles, chispas que flotaron como luciérnagas en microgravedad, y la Ceci que, asustada,
reaccionó con un destello que desorientó a todos en un radio de 10 metros. Un técnico cayó entre cables, una mujer del departamento médico abrió los ojos por última vez y sonrió hacia una luz que no correspondía a ninguna fuente humana. El sacrificio dijo lo que los discursos no podían. Se llevaron a algunos, se perdió a otros. La estación sabía el costo. La Cecie, en su huida, llegó a un hangar expuesto. Allí encontró naves civiles antiguas y niños con radios que reproducían viejas canciones. Su fase de celo se acentuó, patrones lumínicos que invocaban recuerdos, que abrían grietas en las defensas mentales de los tripulantes. El caos se extendió en oleadas, y con cada oleada el control se volvía más frágil. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Desde la pasarela, Marco vio como una pequeña figura humana corría hacia la Cecie, como si un imán los llamara entre sí. No hubo tiempo para pensar. La batalla por la compasión se volvió física. Las fuerzas de la estación intentaron contener, pero la Cecie parecía entender el lenguaje silencioso de la pérdida y lo devolvía en pulsos que abrían heridas emocionales. Fueron necesarias estrategias que no estaban en manuales, encantó, distracción sonora, recuerdos embotellados que los humanos ofrecían a su protector. El universo contuvo el aliento. Una mujer tocó el fragmento de piano y, por un segundo, la luz de la Cecie cambió como quien reconoce una canción de cuna. La corporación no cedió. Mandó refuerzos no oficiales, robots de recolección convertidos en armas, drones con órdenes de captura. Marco ordenó cerrar corredores, poner en modo safeguard a las cámaras, y diseñó una ruta que llevaría a la Cecie hacia un módulo donde la contención sería segura. Pero los planes nunca sobrevivían a la vida. En el trayecto, la Cecie se detuvo ante una foto pegada con cinta en una pared, una familia con un pañuelo rojo ondeando. Se inclinó, tocó el papel, y el acto provocó en los dos humanos más cercanos una erupción de llanto y violencia. Un técnico levantó un arma en reflejo y disparó. La bala atravesó un depósito y el incendio se extendió con una mudez terrible. Los sonidos de la alarma tuvieron una cualidad de desesperación. Hombres y mujeres corrieron, y en la vorágine, la Cecie fue herida. La sangre que exudó era un líquido iridiscente que brillaba como aceite bajo la luz de la estación. Marco vio la mancha. Reconoció una sensación que le vibró en el pecho, la culpa. Recordó un día en que dejó la puerta abierta de su casa pensando que era seguro. Recordó la risa que no volvería. La herida de la Cecie divirtió a su tiempo una segunda consecuencia, su celo se volvió letal. El organismo liberó unas feromonas que, lejos de calmar, inflamaban la agresión. Los soldados más cercanos empezaron a mostrar conductas de protección irracional o de ataque sin motivo. El mando perdió su capacidad de mando. Los humanos no rezan. Actúan. Actuaron con el alma abierta y la mano en el disparo. En el corazón del caos, Marco pensó en un plan que no buscaba destruir a la Cecie, sino humanizar la estación. Reunió a quienes aún podían escuchar y propuso algo que desafiaba los manuales militares, exponer a la estación a la verdad, confrontarla con recuerdos que no fueran armas sino anclas. Música, objetos, historias registradas, todo aquello que definía lo que eran. La estrategia fue simple y peligrosa, usar memoria como escudo. Mientras algunos sostenían la línea, otros distribuyeron grabaciones, fotografías, juguetes. Allí donde la luz alienígena chocaba con la memoria humana, algo cambió. La Cecie, en la última y más intensa fase, se acercó al módulo donde habían colocado un piano viejo. Marco tocó una tecla, cayó una nota. No conocía la melodía, pero la pulsación era suficiente. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La Cecie respondió como quien oye un nombre propio. Sus destellos se calmaron por instantes. Pero la calma fue breve. La corporación lanzó un asalto final, decidido a arrebatarla a cualquier costo. Los pasillos se convirtieron en ríos de chispas y humo. En medio de todo, el comandante hizo lo que siempre habían pedido en tiempos de guerra,
eligió quién vivía y quién no. El universo contuvo el aliento. En ese latido, Marco ordenó una maniobra que cambiaría todo: cerrar la estación para proteger a los inocentes y abrir una vía de escape que engañara a los atacantes. La maniobra exigía sacrificio. Un equipo de voluntarios, entre ellos su segundo al mando y una madre que sostenía un recuerdo de la Tierra, se entregaron a una tarea de desvío. Sus acciones retardaron a los invasores el tiempo suficiente. El sacrificio dijo lo que los discursos no podían. La estación lloró por sus muertos en su propio lenguaje: chasquidos, apagones, un tamborileo de fallas que sonaron como lamentos. La batalla final fue una coreografía de luz y silencio. Naves enemigas orbitaron con la intención de tomar la estación, mientras dentro, humanos y la Cesia intentaban encontrar un punto de equilibrio. Marco, que llevaba en el pecho el medallón de su hija, ordenó que se conectaran impulsos de memoria a la red de comunicación de la estación. Repitieron grabaciones de risas, canciones de cuna, nombres. Lo que buscaban no era anular a la Cecie, sino devolverle contextos. Cuando la flota corporativa volvió a disparar, la estación respondió con algo que las armas no podían esperar: una invasión de humanidad. Civilianos, soldados, médicos, niños, técnicos, todos participaron en un esfuerzo improvisado de sincronía. Las luces que irradiaban desde la estación comenzaron a emitir patrones que no eran bioluminiscentes sino compuestos de recuerdos humanos: un compás de pasos, un acorde que hablaba de hogares, un latido que decía aquí. La Cecie, sometida a esa marea, respondió no con ira sino con reconocimiento. El sonido de los motores fue reemplazado por el murmullo de historias. Las naves enemigas, diseñadas para leer amenazas físicas, no supieron leer aquello. Quedaron confusas, tolerantes por momentos, y en esa vacilación la estación aprovechó. Un dron enemigo, programado para capturar, quedó paralizado ante una transmisión de una nana que la abuela de un tripulante había grabado en la Tierra. La señal llevó consigo una carga emocional que las interfaces no esperaban: algunos pilotos desconectaron por humanidad propia y otros sufrieron cortocircuitos. El sistema de asalto colapsó en una secuencia de fallos que parecían casi poéticos. Los humanos no rezan. Actúan. Actuaron con memoria y fe en aquello que habían perdido. Marco lanzó la orden definitiva: no aniquilar sino proteger. Un escudo magnético envolvió la estación mientras equipos redirigían energía hacia los generadores de luz que proyectaban las grabaciones en pulso masivo. La Cecie, en el núcleo de ese pulso, dejó escapar una canción que resonó como respuesta: su bioluminiscencia se armonizó con los acordes humanos. Fue un instante donde la tecnología y la biología encontraron una traducción. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las últimas naves enemigas, sin la certeza de su misión, se retiraron. No fue una retirada elegante, fue una huida impulsada por la confusión y el miedo a lo que no podían controlar. Pero la batalla no pasó sin costo. El hangar mayor quedó en ruinas, y los nombres de los caídos se multiplicaron en la lista que Marco jamás hubiera querido leer. Entre ellos, su segundo al mando. Entre los perdidos, la madre que se había ofrecido para el desvío. En la calma posterior, la estación se vistió de silencio absoluto. El universo contuvo el aliento. Marco permaneció de pie frente al ventanal, viendo cómo los escombros lentamente flotaban. Se permitió caer una vez, sobre el suelo frío, y dejó que la gravedad artificial lo sostuviera. En la superficie, los colonos que habían observado por satélite vieron algo que no entendían: la luz de la estación transformándose en un faro de historias. Comprendieron, acaso por primera vez, que algo en la humanidad era distinto. El costo de la victoria era una cuenta en sangre y memoria. Se encendieron incineradores, se entonaron palabras que no eran himnos sino promesas de recuerdo. Los días que siguieron fueron de reparación y duelo. La Cecie sobrevivió, pero gravemente herida. Marco, con las manos que aún olían a metal y piano, decidió que no habría juicios sumarios ni experimentos. En su lugar,
La Cecie fue colocada en una cúpula de cuidado, rodeada por aquellos que la habían salvado y aquellos que habían perdido. Había una extraña ternura en el gesto, humanos curando a lo que estuvo a punto de ser su perdición. La memoria se volvió medicina. Curadores pusieron manos humanas sobre membranas alienígenas, y la Cecie, en un acto que fue casi humano, dejó que la tocaran. Se erigió un memorial en la cubierta fría, una bandera quemada, un fragmento de piano y placas con nombres. Cada noche, alguien dejaba una nota o una pequeña ofrenda. Los niños colocaban figuras que la Cecie había tocado. El comandante caminaba por el memorial como quien revisa un mapa con coordenadas personales. El orgullo humano no era el estruendo de la victoria, era el peso de las pérdidas que decidieron transformar en cuidado. Marco comprendió que su acto inicial, de abrir la puerta, había sido tanto un error como una oportunidad. No buscó absolución, buscó lecciones. La estación revirtió protocolos, instauró medidas de protección emocional y fundó un centro de estudios que combinaba biología humana y Cecie. Los científicos humanos aprendieron a traducir bioluminiscencias a emociones y aprendieron a modular sus propias respuestas. La Cecie, con el tiempo, dejó de brillar con la misma intensidad del celo, encontró en los recuerdos humanos un ancla que mitigaba sus olas. El dolor dejó cicatrices que brillaban como soldaduras. En una noche clara, Marco tocó de nuevo una tecla de piano. El sonido fue una promesa y una herida. Hubo velas en la cubierta, pequeñas luces que los sobrevivientes encendían para los que ya no miraban. Un niño que había reído con la Cecie creció y colocó una placa con una frase que Marco leyó en silencio, por aquellos que abrieron puertas. Las palabras eran simples y contenían todo lo que la retórica no podía. Los humanos no rezan. Actúan. Y cuando actúan, lo hacen con la memoria y la voluntad de no olvidar. La Cecie, en la cúpula, aprendió los nombres. Respondía a las manos que cuidaban de ella. En ocasiones, lloraba con un líquido iridiscente que los curadores recogían y guardaban como reliquia, era la prueba de que la interdependencia podía existir. En la superficie, las colonias reconstruyeron. Aprendieron a escuchar otras especies en vez de intentar domesticarlas. Se replantearon la idea de expansión. El imperio económico que había visto en la Cecie una herramienta, perdió influencia frente a una humanidad que se definía por su resistencia y su voluntad de reparar. El último acto de Marco fue dejar su medallón en el memorial. Lo hizo con manos que temblaban y con la certeza de que los nombres de los caídos debían pasar a la memoria colectiva. La estación le otorgó honores, pero lo que le importó fue la mirada de una niña que colocó una flor en la cúpula. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Porque el grito no fue de furia final, sino de presente, una especie despierta, mirando hacia adelante. Los historiadores podrían decir que la victoria fue táctica. Los poetas dirían que fue moral. Marco sabía algo más sencillo: la humanidad ganó porque no cedió a la facilidad de destruir lo que no comprendía. Ganó porque un hombre recordó una promesa hecha a un pequeño rostro que ya no volvería. El orgullo era un acto de reparación, y la esperanza, un deber. En la noche, cuando la estación encendía sus luces como señales en el vacío, Marco se quedó en la pasarela y murmuró una vez, para sí, para la niña que alguna vez fue su mundo: volvimos a casa. Cierre final, frase exacta solicitada. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.